Buen día Iglesia MPH, buenos días hermanos, buenos días amigos, feliz comienzo de semana, feliz domingo. Buenos días familia, un gusto para nosotros compartir nuevamente con ustedes como cada domingo. Les recuerdo, suscríbase. Es importante para que este material les sea de bendición, poder leerlo, poder meditar y aplicarlo en la vida. Así que active la campanita y ahí tendrá todo lo que podemos ofrecer. Para comenzar este domingo, quisiéramos compartir, ya que estamos en un mar como tempestuoso, quisiéramos compartir un texto que está en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23 al 27. En este vemos un hecho muy concreto en donde la fe puede, como a muchos de nosotros, ser puesta a prueba. Y esa fe tiene que ser la que venza en esa dificultad. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es ver cómo y de qué manera podemos sustentar esta fe. Yo diría también, relacionado con este comienzo, como estamos presentando este mensaje, que es también tener conciencia de la fe. Bueno, últimamente hablamos tanto de la fe y si nos ha venido siguiendo usted dirá, ¿por qué no empezaron por ahí? Bueno, el Señor es el que nos guía, Él es el que está al mando, en el control. Y hoy vamos a ver este párrafo, como dice el pastor, donde vamos a entender qué es lo que es tener o no conciencia de la fe. Después de todo, la fe es Jesús, el centro, el autor y consumador de la fe. La versión que voy a leer es Biblia de las Américas y dice así a partir del versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Este párrafo tan humano de los discípulos con Jesús, porque eran discípulos los que estaban en la barca con él, se hace patente en nuestras vidas. Y decía el pastor, en este mar tempestuoso que estamos atravesando, más allá de las hermosas victorias que hay, porque si no hubiesen luchas, si no hubiesen mares tempestuosos, tampoco podríamos contar las victorias, los triunfos en Cristo Jesús. Pero haciendo referencia a esto y vemos esta reacción tan humana de los discípulos, de viendo cómo se levantaba la tempestad, cómo crecía, cómo azotaba contra esa barca, se amedrentaron de tal manera, tuvieron tanto miedo, quizás pánico también, y sabemos, está comprobado, que el miedo, el pánico paraliza. Y estos no tuvieron en ese momento, justamente en ese evento, una actitud de fe coherente con lo que ellos habían creído y seguido. El que estaba en la barca era Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. El creador, el verbo de Dios. Dios hecho hombre. Y si aún no tenían una revelación completa de quién era Jesús, habían visto las señales y milagros y su corazón les testificaba quién era Jesús. Por eso no había problemas con el corazón de estos hombres. Creían que era Jesús. Y en el momento en que la prueba se puso tan dura y tan difícil, clamaron a él. De modo que dice el texto bíblico que lo despertaron diciendo, Dice, Señor, sálvanos que perecemos, hombres de mar, ¿no? hombres de mar y discípulos. ¿Cuántas veces nosotros, y por no decir continuamente, cuando la prueba se hace más fuerte, cuando pareciera que las olas van a venir contra nosotros, van a venir contra nuestra casa, contra nuestra salud, contra nuestra economía, contra nuestra familia y nos van a hundir, nos van a destruir? Y aún creyendo, porque este mensaje es para los que creen en Jesús, aún creyendo,
desesperamos, damos reacciones de desesperación, reacciones de terror, de temor. Y a veces en la cotidianeidad, a través de las noticias, notamos que pasa una cosa, pasa otro, y después que se pregunta a la persona que ha sucedido o que le ha sucedido algo, dice, no me di cuenta de hacer esto o no advertí tal cosa, porque el miedo hace perder la conciencia de aquello que tenemos a mano. Y ellos tenían nada menos que a Jesús en la barca. No hacía falta más nada. Si tenemos a Jesús con nosotros, yo creo que esto es lo que debiera quedarnos como reflexión. Yo lo he recibido en mi corazón como una tremenda revelación. No importa el tamaño de las olas que se levanten, lo fuerte que ruja el viento, lo difícil que se anuncie el temporal para nosotros, la situación que estamos atravesando, porque Jesús, lo escuchemos o no, lo veamos o no, veamos el fin o no de la prueba, está con nosotros en la barca. Y esto lo hemos repetido continuamente últimamente, que tenemos a Jesús con nosotros. Jesús está en la barca. El tema es tomar conciencia de que Él está con nosotros. No olviden que la función del problema es apartar o que hagamos nosotros una vista aparte de lo que es Jesús. Es como que aquella frase de la Biblia que dice, puesto los ojos en Jesús, para nosotros no debería existir. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo problema, todo lo que nazca en las tinieblas, sea con el nombre que sea, la función que tiene es a que nosotros apartemos nuestra vista de Jesús. Claro, al apartar la vista de Jesús, es como que perdemos la fe, porque Él es el autor, bien decía la pastora, y lo dice la palabra, es el autor de la fe. Sin embargo, estos hicieron bien, por eso Jesús, cuando le reprende, los amonesta, no les dice hombres sin fe. Él les dice hombres de poca fe. ¿Por qué se amedrentaron? ¿Por qué temen o por qué dudan? Acá se trata de la poca fe. No sé en qué lado nos vamos a poner nosotros, si somos gente de fe o de poca fe, como los discípulos, porque hicieron bien en clamar, clamaron a Jesús, lo llamaron Señor, pero declaraban, mientras lo llamaban al autor de la vida y de la fe que estaba con ellos, sálvanos que perecemos. Miren el nivel de terror, el nivel de miedo, la falta de conciencia de quién está con nosotros y por nosotros. Y esto nos pasa a todos, como les pasó a los discípulos. Siempre hemos visto que el Señor se levantó y allí reprendió la tempestad y se le sujetaron los vientos y las olas del mar y se hizo bonanza. Y dice después la reacción de ellos. Pero fíjense que Jesús no puso el énfasis en que no tuvieran fe, porque ellos recurrieron al autor de la fe. O sea que en este caso no estamos hablando de que ellos se equivocaron al acudir a otras cosas. No, el tema es la actitud interior. No pudieron esperar tranquilo. Entonces la pregunta sería, ¿qué esperaba el Señor de ellos? ¿O qué se esperaba de ellos como creyentes y como discípulos de Jesús? Que esperaran que pasara la tormenta, porque la tempestad, fuera como fuera, no los iba a derribar, nada más y nada menos que porque Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Nosotros los cristianos no necesitamos ver para creer. Nosotros tenemos que creer para después ver los milagros y no nos cansamos de repetir y de repetirnos esto. Tenemos que creer para luego ver. Pero estos hombres, allí es donde le escaparon al 10 de la prueba. Y quizás se fueron a un 3 o a un 4 en el concepto del Señor cuando les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué están llenos de miedo, de pánico? ¿Por qué han declarado que van a perecer? Porque con su boca decía, perecemos, Señor. Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros debiéramos reflexionar. No sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea la prueba de la familia. Hay muchas familias en clamor, en oración, muchas familias cristianas. La mía
está en oración permanente, en un altar, orando, y todas estas cosas están siendo reveladas por Dios a nuestro corazón. Si estamos en medio del mar embravecido y las olas parecen agigantarse y que todo se va a venir abajo, tomemos conciencia de quién está con nosotros. Si decimos que tenemos fe, no puede ser una fe teórica, tiene que ser una fe con experiencia. Y la experiencia de estos hombres se reveló a ellos cuando Jesús les amonestó y les dijo, hombres de poca fe. Entonces vieron el milagro. Ahí lo va a leer el pastor. Y es importante en el versículo 27, esa palabra que dijo la pastora, revelar o revelación, es tan importante para nosotros porque solamente el creer nos lleva a Jesús. Por supuesto que es la forma. El que cree y se bautiza, ese será salvo. Creer en Jesús es el primer paso, pero a este debe seguir algo importantísimo, que es la revelación. Y en este hecho, en el versículo 27, dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué tremendo! Esta fue la revelación para ellos. Creo que fue el comienzo de una fe verdadera y genuina que los afirmó justamente en este camino que Jesús venía trazando para sus vidas. No importa el tamaño de la prueba y lo bravo que ruja el viento a tu alrededor, a nuestro alrededor, si en nuestra barca está el Señor. Y no hace falta que escuchemos audiblemente su palabra, felizmente si es así, pero si Él está con nosotros, está en nuestro corazón, se espera de nosotros que esperemos en fe. Reiteramos la palabra, que esperemos en esa fe, esperemos en el Señor. Los gritos despavoridos, de miedo, el pánico, el terror, la parálisis que trae el miedo, es contrario a la fe. Por eso Jesús les dijo a ellos, amonestándolos yo diría con tan grande amor, que no los descalificó, sino que los llevó a una revelación. Cuando les amonesta y les dice, hombres de poca fe. Yo creo que hubiera sido terrible si les dijera hombres sin fe. Yo creo que afuera, sin Jesús, los hombres sin fe se toman de lo que sea y pueden llegar a anticipar el mal y la derrota y el final, porque no tienen algo firme en que apoyarse. Nosotros decimos continuamente Jesús es la roca, y allí la roca no hacía falta que se levantara y reprendiera para que lo vieran. Jesús se esperaba de sus discípulos que creyesen por el hecho de que Él estaba allí. Y si nosotros creemos que Jesús está con nosotros, está en nuestra barca, en medio de toda la prueba y los problemas, la tempestad va a pasar. Nunca va a ser mayor nuestra temor o el peligro, la acechanza, que el poder del Señor con nosotros. Así que esta palabra queremos dejarla y, por supuesto, como decía el pastor, termina este párrafo donde ellos se maravillan de ver cómo todos esos fenómenos naturales, aparentemente, pero también estaban los sobrenaturales, se sujetaron a la autoridad del Señor. Así nosotros pongamos nuestra fe en acción. Fe y obra, pongámoslas en acción. Nuestra fe, allí en la barca donde estás, en medio de la tempestad donde estás. Bueno, le dejamos este texto, Mateo capítulo 8 del 23 al 27, medítenlo, léanlo varias veces y bueno, y rogamos al Espíritu Santo que nos traiga justamente revelación como a estos hombres. Así, nos encontraremos de la misma manera el domingo que viene y bueno, como dije al principio, feliz comienzo de semana. Les dedicamos todo este párrafo y esta palabra a los que están en oración y verán cómo esta palabra se hace realidad a cada corazón, a cada familia, a cada hogar. Será hasta el próximo domingo, donde también vamos a compartir la Santa Cena. Bendiciones. Dios les bendiga.